¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy prevalente en cuidados intensivos, que es el paciente con delirio en la terapia intensiva. Primero tenemos que definir claramente el problema. El delirio es una alteración de la atención y la conciencia. Aparece en forma aguda en poco tiempo. Es más, constituye un cambio. El médico suele darse cuenta realmente de este cambio porque hay unas alteraciones en estos ítems, tanto de la atención como de la conciencia. Es una alteración cognitiva adicional a las que podría tener previamente el paciente, con alteración de la memoria, de la orientación, del lenguaje o de la capacidad visoespacial o de la percepción. No hay alteración neurocognitiva persistente o no debería haber alteración neurocognitiva persistente, es decir, esto no es un estado crónico o de demencia y es consecuencia directa y fisiológica de otra alteración. Uno podría decir que el delirio en terapia intensiva es siempre secundario a otra circunstancia. Podrá ser intoxicación, uso de fármacos, abstinencia, exposición a tóxicos, deprivación de sueño y muchas otras. Entonces, sacando el paciente comatoso, el paciente con delirio tiene en forma aguda una alteración o un cambio de su estado mental, que lleva a inatención, alucinaciones, alteraciones de los niveles de conciencia, pensamiento desorganizado y estas fluctuaciones del estado mental. Entonces estos son los componentes básicos del delirio. La inatención debe ser fluctuante, con periodos de agudización y de mejoría, con desorganización del pensamiento y del estado de conciencia. La prevalencia es muy alta. Hasta el 80% del paciente en cuidados críticos va a padecer delirio, más aún si están bajo ventilación mecánica. Entonces, dentro de todos los pacientes hospitalizados, dependiendo el área donde se encuentren, cuidados mínimos, cuidados médicos o quirúrgicos, la incidencia irá del 16 al 89% de todos los hospitalizados, pero será más alto, cercano al 80%, en los pacientes bajo ventilación mecánica. Debe quedar claro que el delirio aumenta la morbilidad, la mortalidad, tiempo de estadía en cuidados intensivos y por lo tanto aumenta los costos hospitalarios. La fisiopatología es realmente compleja, pero vamos a hacer siempre hincapié en lo mismo. Debe entenderse el delirio como un problema secundario. El delirio es un síndrome secundario a otra patología. Pero sin lugar a duda es multisistémico este problema. Podrá haber un insulto sistémico y quizás es esa la causa de ingreso del paciente a cuidados críticos, ¿sí? Un trauma, infecciones, pero bueno, esto va a desencadenar inflamación y disfunción endoteliar y esto podrá generar estos agentes o esta cascada inflamatoria, injuria cerebral, alteración, ¿sí? O una neuroinflamación o inflamación neurógena a partir de la microglia y de los astrocitos que van a generar injuria cerebral, donde hay dos neurotransmisores que van a cumplir un rol importante: la acetilcolina y la dopamina, con un descenso del tono colinérgico. Y los antipsicóticos en realidad vendrían a empeorar esta situación a nivel colinérgico y dopaminérgico. Ahora, si bien esto pasa, ¿sí?, a nivel molecular y de neurotransmisor, podemos traducirlos en un contexto real. Es decir, el delirio que se produce como consecuencia de todos estos insultos puede deberse a un trastorno neurológico, alteraciones del estado mental, a comorbilidades médicas, son los pacientes más susceptibles, o pacientes con edad avanzada,
alteraciones metabólicas que no son muy claras, deprivación de un fármaco que el paciente tomaba preexistentemente, es decir, como por ejemplo las benzodiazepinas o los opioides en los ancianos, deprivación de sueño, deprivación de una sustancia de abuso, ruido, los fármacos sedantes, todo esto son circunstancias delirógenas. Y por supuesto, si el paciente tiene dolor, también será un elemento delirógeno. Y el dolor en UCI es una circunstancia frecuente, tanto por los elementos de rutina que se usan para el tratamiento o las terapias, como las molestias que genera el tubo endotraqueal, las injurias tisulares, los accesos vasculares o los exámenes complementarios. Y por supuesto la agitación y el despertar disconfortable o poco placentero también es una situación delirógena o es un círculo vicioso. El delirio genera un despertar poco placentero y esto genera delirio y es un círculo vicioso difícil de cortar. Y aquí ya hablamos del uso de sedantes, de los ruidos, de las sustancias de abusos o de las sustancias legales pero que se deprivan rápidamente o que las suspendemos rápidamente. Y aquí tiene que ver también la ansiedad no controlada, la frustración o el miedo, las alteraciones en la ventilación mecánica, asincronías o la disnea que esto puede generar, la imposibilidad de comunicarse. Entonces, todo esto es en realidad lo que genera el delirio. Y es todo esto en donde debemos trabajar para evitar estos círculos viciosos entre dolor, delirio y mal despertar, que es porque estas tres circunstancias se retroalimentan entre ellas, por lo que deberé tratarlas a las tres en forma simultánea con todo este grupo de elementos que rodea estas circunstancias. Entonces dijimos que a nivel de neurotransmisores hay un descenso de la transmisión colinérgica, aumento de la serotoninérgica, GABAérgica y dopaminérgica. Y justamente los antipsicóticos que damos con intención de tratar el delirio van a agudizar más este problema de neurotransmisores. Es decir, quizás logren el control psicomotor del síntoma, pero el delirio va a persistir. Desde el punto de vista clínico, hay 2 o 3 tipos de delirio. Si trazamos una línea donde interpretamos que en este estado el paciente está calmo o alerta, por encima está agitado o combativo y por debajo está letárgico o dormido, el delirio podrá ser hiperactivo, podrá ser hipoactivo o podrá ser mixto. La gran mayoría de los delirios es mixto y eso le da una de las características de la fluctuación. Es decir, por el momento el paciente se pone muy hiperactivo y es difícil de controlar y después entra en calma o en letargia. Con respecto al delirio hipoactivo, en realidad es más difícil de diagnosticar, pero esto implica que al equipo médico no molesta a un paciente tranquilo, pero son pacientes que suelen estar mirando al vacío, suelen no responder habitual o fisiológicamente y cuando uno les hace el test o el CAMI-Q da positivo para delirio. Así que a los pacientes con delirio hipoactivo hay que rastrearlos porque son justamente los pacientes que no generan molestias en el equipo médico. El delirio tiene consecuencias y son consecuencias graves y tiene consecuencias inmediatas y consecuencias a largo plazo. Genera parte de lo que hoy llamamos PICS o síndromes post-UTI o PICS-F, o síndrome post-UTI con compromiso familiar, pero sabemos que por cada día que el paciente presentó delirio en cuidados intensivos, ¿sí?, incrementa el riesgo de muerte al año en un 10%. Ya sabemos que el delirio en pacientes post-mortem a los que se les hizo biopsia cerebral se encontró alteración del flujo sanguíneo cerebral, hipoxia e isquemia. Y esto es lo que traduce la alteración a largo plazo.
y la prevención baja casi en un 80% estas condiciones, con situaciones simples, ¿sí? Como mejorar el ambiente, movilización, presencia de la familia, mejorar el sueño, confort, destetar precozmente a los pacientes. Es decir, el tratamiento del delirio no tiene que ver con lo farmacológico, o no debemos poner toda nuestra fe en el tratamiento farmacológico. El bundle ABDCF es de suma utilidad y es en lo que nos debemos basar para tratar el delirio, ¿sí? Es decir, no solo el intenso tratamiento del delirio, sino también evitar el dolor, despertar a los pacientes y hacer test de ventilación espontánea y destetarlos rápidamente, elegir la sedación adecuada con la menor dosis posible y dirigida a las características del paciente. La forma de trabajo de Cash, que en realidad en el 2016 Eli comienza con el bundle ABDCF, y en el mismo año Vincent, ¿sí?, empieza con la modalidad de trabajo de Cash, que es trabajar rápido con el confort usando analgesia, minimizar los sedantes y cuidados humanos. En realidad son dos formas de decir lo mismo, ¿no? Que el paciente se mantenga confortable, uso de analgésicos, opioides o de multimodal, minimizar el sedante y usar target, usar objetivos de sedación, humanizar los cuidados, movilizar al paciente, permitirle que duerma, empoderar a la familia. Bueno, en realidad son dos formas de encarar el mismo problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer delirio? Hacia arriba tenemos los factores de riesgo que difícilmente podamos modificar, y hacia abajo los que en algo podemos actuar. Pero todos son factores de riesgo que van a predisponer a delirio. Vamos a ver los que son poco modificables. Factores del paciente, bueno, edad avanzada, uso de alcohol, que el paciente previamente viva solo, que fume o que tenga patología renal. Sobre esto mucho no podemos hacer. O que tenga enfermedades predisponientes o morbilidades previas, como enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar. De los factores que podríamos modificar, los del medio ambiente, ¿sí? Que el paciente no esté solo, que haya un reloj, que haya luz natural, que el paciente no tenga un ruido excesivo. Y con respecto a los factores de riesgo que hacen a la enfermedad que está transitando el paciente durante su estadía en cuidados intensivos, bueno, la fiebre, la mala o el retraso en la nutrición, la hipotensión, la sepsis, los trastornos metabólicos del sodio, del potasio, del calcio, los tubos o catéteres innecesarios y la medicación. Anticolinérgicos, corticoides y benzodiazepinas a la cabeza. Y con esto quiero decir que no es que no debemos usar estos medicamentos. Deberán usarse solo cuando son necesarios, por el tiempo necesario, con la mínima dosis posible. No deben ser medicamentos rutinarios o puestos en forma automática. Entonces, de nuevo, factores de riesgo: que haya compromiso o infección del sistema nervioso, infección sistémica, sepsis, alteraciones metabólicas, dolor, deprivación de sueño. Y con esto vamos a hacer hincapié más adelante. Edad avanzada, usos de tóxicos previamente, tabaco, alcohol o drogas, por la deprivación que se va a generar cuando el paciente ingrese a cuidados intensivos, y la abstinencia posterior. Y por supuesto el uso de benzodiazepinas en cuidados intensivos. Las benzodiazepinas son intensamente delirógenas y no deberían usarse. Entonces el delirio, como vamos viendo hasta ahora, es realmente una situación muy compleja. Primero, sabemos que hay una disfunción cerebral aguda, que no es de origen psiquiátrico, que es muy prevalente y que puede presentarse de diferentes formas: hiperactivo, hipoactivo y mixto, y que esta forma hipoactiva
a veces pasa desapercibida. Que el delirio se relaciona con peores resultados, mayor mortalidad, mayor tiempo de estadía en terapia y mayor días de ventilación mecánica, alteraciones cognitivas al alta y desempleo. Y que hay diferentes formas, ¿sí?, o fenotipos. Los pacientes tienen diferentes formas de delirar según el sedante que se use, según tengan infecciones sistémicas o patologías neurológicas. Tenderán más a ser hiperactivos o hipoactivos o pasar desapercibidos. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Hay que medirlo varias veces al día. Para medir el delirio usamos el CAMI-Q7 y se debe medir con un RASS cercano a 2. En pacientes pediátricos o preescolares se usa otros scores. Esto es útil para los adultos sobre todo. Entonces, el CAMI-Q7, ¿sí?, se puede usar para evaluar delirio en cualquier paciente adulto en cuidados críticos. La conclusión de este estudio, publicado en Critical Care en el 2017, dice: la escala de gravedad de delirio CAMI-Q7 es una escala validada, fiable y es una forma práctica de medir la gravedad del delirio entre los pacientes en cuidados intensivos, que se puede calcular fácilmente y se asocia con significativos resultados clínicos. Esta herramienta podría mejorar la capacidad de correlacionar la gravedad del delirio con las complicaciones a largo plazo, inclusive el deterioro cognitivo. Entonces, es más que importante no solamente diagnosticar el delirio mediante este score, sino también poder decirle a la familia, ¿sí?, que es posible que el paciente al alta tenga alguno de estos síndromes post-cuidados intensivos, por lo que tendrá que tener consultas posteriores al alta. Para hacer adecuadamente el CAMI-Q7, se llama CAMI-Q7 porque uno tarda aproximadamente 7 minutos en hacer el score. Se hacen pasos, tiene 4 pasos, donde el paso 1 y 2 deben estar presentes. Si no, directamente dejo el score. Y para hacer diagnóstico debo tener 1 y 2 y sumarle o 3 o 4. Es decir, debe haber un inicio agudo y curso fluctuante del estado mental. Debe haber desatención. Y a esto habrá que sumarle o pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia. Si el score me da entre 0 y 2 puntos, no hay delirio. Entre 3 y 5 el delirio es de leve a moderado y de 6 a 7 el delirio es grave. En el primer punto vamos a buscar alteración del estado mental y vamos a usar el score de RASS o score de Glasgow o cualquier score de agitación. Y vamos a evaluar si hay fluctuaciones de esta situación. Por supuesto, si mi paciente está sedado con un RASS sumamente profundo, no tiene sentido hacer este score. Este score se va a hacer cuando el paciente tenga un RASS objetivo cercano entre 0 y 2. Para buscar inatención, podemos hacer el test de la letra A. Le decimos a nuestro paciente que vamos a decir varias vocales y que levante la mano cada vez que escuche la letra A. Y vamos a ver cuántos errores hay. ¿Sí? Si son todas correctas, no hay puntaje. Si solo tiene entre 4 y 7 correctas, 1 punto. Y si tiene menos de 3 correctas, 2 puntos. Habrá que decir aproximadamente 10 letras A en un grupo amplio de vocales. Después vamos a ver nivel del estado de conciencia. Y aquí vamos a evaluar el score RASS, ¿sí?, siempre sabiendo que mi paciente debería tener como objetivo un RASS de 0. Y según el score que tiene, ¿sí?, si tiene 1
o 2 le vamos a dar diferentes puntajes. Y por último, vamos a ver desorganización de pensamiento haciendo una o dos preguntas muy simples. Por ejemplo, si las piedras flotan en el agua o si en el mar hay peces o cualquier pregunta que sea de respuesta obvia. Entonces ya hicimos diagnóstico de delirio y como dijimos que es un síndrome secundario a otras causas, ahora hay que tratar la causa y hay que identificar la causa. ¿Hay dolor? ¿Hay deprivación de alguna sustancia? ¿Hay abstinencia? ¿Hay deprivación de sueño? ¿Miedo? ¿Disnea? ¿Alteración del sistema nervioso por sepsis? Bueno, algunas causas son muy simples de tratar y algunas causas llevan días para tratar. Por ejemplo, la sepsis. Si creemos que el delirio obedece a encefalopatía séptica, por ejemplo, habrá que tratar la sepsis y esto quizás no es tan rápido como tratar adecuadamente dolor. Entonces habrá que estar muy atento y la mayoría de las veces encontramos múltiples causas de delirio. Entonces el tratamiento, ¿y por qué? ¿Para qué? Y porque baja la mortalidad, disminuye la ventilación mecánica, mejora los resultados cognitivos post-alta, mejora la experiencia del paciente en cuidados críticos, evita las situaciones de riesgo y disminuye costos. ¿Cómo tratamos el delirio? Y bueno, en forma general vamos a hacer prevención farmacológica, tratamiento farmacológico y vamos a tratar cualquier situación especial que consideremos. Y entre la prevención no farmacológica y el tratamiento farmacológico, por supuesto, hay una íntima relación. Como manejo básico, ¿sí? O tips que tenemos que tener en nuestro quehacer diario, no usar benzodiazepinas. Por supuesto, salvo que las benzodiazepinas formen parte del tratamiento de esta situación. Si tengo un paciente con un estado de mal epiléptico, el tratamiento es benzodiazepinas de primera línea. Si tengo un paciente con un síndrome de abstinencia y quizás se está expresando como delirio, el tratamiento es benzodiazepinas. Entonces, reservar las benzodiazepinas para cuando sean necesarias como parte del tratamiento. El no usar benzodiazepinas se refiere a no usar benzodiazepinas en forma rutinaria para todos los pacientes como sedantes. Evitar la sedación profunda, dejar la sedación profunda para los distrés, para la hipertensión endocraniana. Todo el resto de los pacientes deberá tener sedación colaborativa. Evitar la supresión periódica del sueño. Es inaceptable los baños nocturnos, es inaceptable poner vías, catéteres y tubos, salvo que sean estrictamente necesarios, en el horario nocturno. No debe haber ruido, no debe haber luz, salvo que sea necesaria, o en el box que sea necesaria, en el horario nocturno. El sueño hay que cuidarlo mucho. Evitar en lo posible los glucocorticoides. Y la dexmedetomidina pareciera que es más prometedora que las benzodiazepinas. Esto me pareció muy interesante y es para hacer una introspección y cada cual se pregunte en qué circunstancia está. Esto es un estudio sobre benzodiazepinas y la asociación de delirio en pacientes adultos. Esto es Intensive Care 2015. Cuando se usa midazolam, 5 miligramos de midazolam, una dosis pequeña, aumentó 4% la posibilidad de delirio. 30 miligramos de midazolam, 24% la posibilidad de delirio. La pregunta es, ¿qué dosis usa usted? Bueno, los dejo con esas dudas, pero sin temor a equivocarme, usamos dosis mucho más elevadas que esto. Con respecto al sueño, hay varios estudios donde se ven en electroencefalograma las ondas relacionadas con sueño profundo y la supresión de esta onda y su relación con delirio en pacientes intraoperatorios, en pacientes post cirugía cardiovascular, y ya sabemos que la deprivación del sueño o no llegar al sueño REM se
relaciona intensamente con la posibilidad de delirio. Por cada hora de supresión periódica de las ondas de sueño aumenta 4 veces la chance de tener delirio. Y ya sabemos, ¿sí?, que el midazolam o cualquier benzodiazepina genera un sueño no REM. Es decir, va a ser un sueño no reparador. El paciente al día siguiente estará abotagado, cansado, como si no hubiese dormido y con delirio. Entonces, ¿cuán profundo sedamos? Deberíamos tener pocas indicaciones de sedación profunda. Con respecto a los antipsicóticos, no sirven. No sirven para prevención del delirio, ¿sí? Y la dexmedetomidina, sobre todo su uso nocturno, porque genera un sueño más fisiológico, podría tener algún rol. Ahora vamos a desarrollar un poco más esto. Hay muchos estudios, ya vamos a nombrar algunos más, pero miren, desde el 2004, olanzapina versus haloperidol versus antipsicóticos de última generación, quetiapina, haloperidol versus placebo, bueno, hay muchísimos. En total, suman 2.238 pacientes. Y la conclusión de todos estos estudios, los antipsicóticos no descienden la aparición de delirio, la duración del delirio, los días de coma o de sedación profunda, no bajan la mortalidad y no bajan los días de ventilación mecánica. Básicamente, no nos sirven. Probablemente, el único rol del antipsicótico sería para situaciones extremas o graves, donde el paciente tiene una hiperactividad motora que podría ser peligroso para él o para el equipo de salud. Ese sería el único rol del antipsicótico. Y debe quedar claro que el antipsicótico va a disminuir el síntoma motor del delirio, sin impactar en los días totales de delirio o en la prevención de delirio. Trata un síntoma, nada más. Entonces deberíamos elegir el antipsicótico más indicado, ¿sí?, que tenga injerencia en este aspecto, es decir, en limitar los efectos motores o la excitación motora del paciente con delirio. Asociación de la dosis acumulada de haloperidol, ¿sí?, y el delirio al día siguiente. Por cada miligramo de haloperidol que administramos, el delirio aumenta un 5%. Entonces, que administrar antipsicóticos es verdad. Al paciente lo mantienen sin síntomas motores, pero el paciente sigue delirando. Y al día siguiente va a tener más delirio. Y en cuanto suspende ese antipsicótico, el paciente va a tener de nuevo esos síntomas motores o esa excitación. Entonces lo que debemos hacer es evitar la medicación delirógena, sedantes, hipnóticos, benzodiazepinas, y lo vamos a repetir múltiples veces, uno de los principales fármacos delirógenos, opioides si no son necesarios, es decir, usaré la mínima dosis necesaria para controlar el dolor. Benzodiazepinas, lo usaré en estatus epilépticos, lo usaré en abstinencia, pero no como sedante de primera línea. Dihidropiridininas, anticolinérgicos, ¿sí?, antihistamínicos, esteroides y antibióticos si no son necesarios, queda claro. ¿Qué pasa con la dexmedetomidina? Bueno, esto es un estudio prospectivo, randomizado, placebo versus control, doble ciego, la verdad que bien diseñado, publicado en el 2016, donde a 700 pacientes en cirugías no cardíacas en el postoperatorio se le administró dexmedetomidina dosis baja, ¿sí?, desde que ingresaron a UCI hacia el día siguiente, observando menos posibilidad de delirio. Entonces, a partir de allí ya hay varios estudios. Esto también es 2018, publicado en marzo de 2018. También un estudio randomizado, placebo versus dexmedetomidina, 100 pacientes en UCI, doble ciego, y se usó dexmedetomidina en dosis baja en forma nocturna, ¿sí?, intentando tener un RAS de -1. Y la verdad, si ustedes ven cómo la curva se separa aquí,
Hay menos días de delirio con una P muy significativa para dexmedetomidina. Entonces miren qué interesante, ¿sí? En los pacientes con cierto grado de agitación, generar un sueño confortable con etapa REM, a expensas quizás de dexmedetomidina, por supuesto, ¿sí? Pero solo en dosis nocturna, infusión cíclica nocturna, ¿sí? Desde las 20 horas o 22 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces el uso nocturno de dexmedetomidina es una alternativa razonable para prevenir el desarrollo de delirio. También hay otros estudios de dexmedetomidina en pacientes refractarios al haloperidol. Pero cuando hablamos de refractarios al haloperidol, hablamos de refractario en términos de síntomas motores. Entonces se dividieron en dos grupos, ¿sí? Los que no respondían al haloperidol y los que sí respondían al haloperidol. Los que respondían seguían con haloperidol, los que no respondían se los rotaba dexmedetomidina y pareciera haber un resultado favorable, ¿sí? En el grupo dexmedetomidina. Entonces volvemos con nuestro esquema sobre los tipos de delirio, el hiperactivo, el hipoactivo y los mixtos, que en realidad son los más frecuentes. Con respecto a esto, hay muchas cosas que debemos y que no debemos hacer. Y esta es una de las situaciones a las que estamos habituados. El paciente, cuando tiene síntomas psicomotores asociados a delirio y se presenta agresivo y se presenta combativo y peligroso, sistemáticamente usamos sujeción física. Ya sabemos que la sujeción mecánica, y hay varios estudios sobre esto, ¿sí? Aumenta el riesgo de delirio posterior. La duración de la sujeción mecánica se relaciona con más riesgo de delirio. Es decir, imaginen un paciente con delirio, con alucinaciones, con miedo o que en sus alucinaciones alguien lo ataca. Y este paciente se encuentra, ¿sí?, sujeto o atado con imposibilidad de cualquier reacción de defensa. La forma, el horario, el tiempo transcurrido y el uso, ¿sí?, y la remoción en realidad no tienen relación con el delirio. Es decir, no importa cómo lo sujete, no importa a qué hora lo sujete, ¿sí? Lo importante es solo sujetarlo. Si lo sujeto mecánicamente, ese paciente va a delirar más. Sin entrar en situaciones que pueden ser, al menos para debatir, que estas situaciones vulneran la autonomía y los preceptos éticos del paciente. Entonces, esto, con las dificultades que sé que conlleva, debería ser una práctica que tendría que ir desapareciendo. Prevención no farmacológica. Y cuando fallamos en el tratamiento del delirio o cuando estamos habituados al paciente delirante o cuando decimos en mi terapia intensiva todos los pacientes tienen antecedentes de adicción y por eso tienen todos tan mal despertar, bueno, deberíamos también preguntarnos qué hacemos desde el punto de vista no farmacológico, porque pareciera que esto es lo que tiene más impacto. Y como no le damos la importancia o la cabida necesaria, no lo hacemos. Pero usar tapones en los oídos para evitar el ruido, musicoterapia, soporte espiritual cuando el paciente lo requiera, visitas extendidas, terapia ocupacional, movilización y prevención de infecciones es lo que más impactos tiene para evitar delirio. Claro, por supuesto, cuando hablamos previamente de sedación colaborativa y una de las circunstancias era trata enérgicamente el delirio, se trata de esto. No puedo hacer sedación colaborativa o sedación consciente si no lo uno con esto. Por eso hablamos de bundle o de conjunto de medida o de paquete de medidas. Entonces ya sabemos que los tapones auditivos disminuyen la percepción de los sonidos molestos y evitan o disminuyen los días de delirio. Y ya hay varios estudios, ¿sí?, sobre tapones de oídos nocturnos para que el paciente tenga un sueño más confortable, incluso combinado con la máscara o los antifaz o los tapaojos
con música para relajar. Y debe ser musicoterapia agradable, no la música que le guste al médico o al enfermero. El efecto de la música, ¿sí? Reduce un 38% la necesidad de sedación, 36% la intensidad de la sedación y baja la ansiedad. Entonces podemos usar música y habrá que hablar con la familia y preguntarle qué tipo de música es la que nuestro paciente está habituado a escuchar. ¿Qué pasa con las visitas? Esto es un estudio de Critical Care, un estudio antes-después, ¿sí? Donde se hizo el modelo habitual y el modelo extendido de visitas, y está claro que el modelo extendido de visitas se asocia con una disminución muy importante del delirio en los pacientes. Y esto es lo que pasa en Argentina. Lo que ustedes ven aquí en un celeste más claro, 76% de los pacientes tienen visitas cercanas a las 2 a 4 horas. Este es el modelo que usa la mayoría de nuestras terapias intensivas. ¿Sí? Un grupo menor de pacientes en terapia intensiva, el 13%, un grupo menor de instituciones, tienen horario irrestricto. Son las famosas terapias abiertas. Después tenemos unidades que las visitas las prolongan entre 4 y 6 horas o entre 6 y 8 horas. Incluso algunos hacen horarios extendidos, pero no nocturnos, entre 8 y 12 horas. Bueno, deberíamos repensar esto. Sé que hay problemas edilicios, sé que no todas las terapias están hechas en forma de box y que algunas son pabellonadas, pero al menos esto debería generarnos un cambio en los paradigmas en los que estamos acostumbrados a convivir. Los pictogramas o las figuras también son muy importantes. A los pacientes les cuesta mucho comunicarse si están bajo ventilación mecánica y muchas veces el abecedario se torna complicado, así que se ha visto que mostrar suerte de imágenes con el cual el paciente pueda comunicarse disminuye mucho los niveles de ansiedad. Y por supuesto, al disminuir los niveles de ansiedad, esto evita la utilización de fármacos y por lo tanto esto termina en menos posibilidad de delirio. ¿Qué pasa con la terapia ocupacional? Y bueno, sí es piedra angular en esto. Es fundamental. Lamentablemente, en nuestra casuística, no todas nuestras unidades tienen terapistas ocupacionales, pero deberían trabajar desde el ingreso del paciente a cuidados intensivos, al menos 2 veces al día, y disminuye incidencia y duración del delirio. ¿Sí? Los terapistas ocupacionales les dan tareas a los pacientes, los ubican en tiempo y espacio, trabajan con la motricidad, trabajan con la sensación, con diferentes texturas, con experiencias táctiles, con sudoku, con crucigramas, con lectoescritura. Y por supuesto esto hay que sumarle el trabajo del kinesiólogo, ¿sí? Con actividad física, activa, pasiva, paseos. Entonces, todas estas situaciones, sin lugar a duda, modifican o evitan la posibilidad de delirio. Entonces ahora, analizando el mismo esquema, veamos desde el punto de vista de tratamiento, tenemos un tratamiento farmacológico que dijimos que es poco eficaz y solamente útil para situaciones de peligro o de excitación motora, y un tratamiento no farmacológico sumamente útil donde se trata de tolerar. Hay circunstancias donde el paciente podrá estar hiperactivo, pero no es peligroso, y eso deberé tolerarlo y monitorizarlo de cerca. Anticiparme a los problemas que podré ver, ¿sí? Y evitar la agitación. Entonces, ¿qué habrá que evitar? Evitar benzodiazepinas, evitar sedación profunda, evitar supresión del sueño, evitar corticoides, ¿sí? Y de usar un sedante, quizás dexmedetomidina sería la elección. Prevención farmacológica. Los antipsicóticos no sirven para prevenir el delirio. Es decir, ingreso a un paciente y le dejo reglado aloperidol. No sirve.
Le dejo reglado quetiapina, no sirve. Le dejo reglado levomepromacina, no sirve. La levomepromacina, fármaco que en nuestro medio ha adquirido mucha popularidad, no tiene absolutamente nada de evidencia para tratamiento o prevención de delirio. Simplemente es un fármaco más que va a adquirir capacidad deliriógena. La dexmedetomidina nocturna es la mejor opción que tenemos hoy. Y esto quizás es lo más importante en lo cual debemos hacer hincapié. Tratamiento no farmacológico. Tapones en los oídos, tratar la ansiedad, música, soporte espiritual, visitas extendidas, terapia ocupacional, movilización temprana y prevención de infecciones. Entonces, algunas ideas claves sobre el paciente con delirio en cuidados críticos. Todas las guías desde el año 2002 hasta el 2017, revisiones sistemáticas y demás, tienen más o menos las mismas conclusiones. Es decir, el uso de antipsicóticos o haloperidol, pocos beneficios, solo teóricos, basados en experiencia clínica. Se prefiere el haloperidol a los otros antipsicóticos, pero no hay evidencia que bajen el delirio. Evidencia limitada para tratamiento del delirio. Resultados inconsistentes. Entonces, aprendimos a usar estos fármacos, usamos estos fármacos, pero realmente no son útiles. Antipsicóticos atípicos, quetiapina, olanzapina, risperidona, ¿sí? La evidencia es baja para decir que bajan la prevalencia, ¿sí? No se sugiere su uso. Entonces, como conclusión hasta aquí, podemos decir que, bueno, el haloperidol sigue siendo la primera droga de elección para el manejo de la agitación. No trata el delirio, no previene el delirio. Por lo tanto, lo usaré en ese momento, no en forma sistemática. Entonces, el uso de antipsicóticos tiene escasa evidencia. Y vuelvo a repetir, olanzapina, quetiapina, risperidona, levomepromacina, clorpromacina no tienen evidencia en cuidados intensivos. La dexmedetomidina es la más prometedora, ya sea con su uso continuo o su uso cíclico nocturno. ¿Sí? Fundamental la prevención, evitar los factores de riesgo y tratarlos, y el manejo no farmacológico. Benzodiazepinas, evitar, sedación profunda, evitarlo, corticoides, evitarlo. Todo esto dentro del marco de lo posible, y si estos fármacos no son necesarios para tratamiento de una situación. No todo delirio debe ser tratado farmacológicamente. Todo delirio debe ser tratado. Es decir, buscar la causa y tratar la causa. Tratamiento no farmacológico. Pero no todo paciente que deliria deberé darle un fármaco. No todo paciente con delirio deberé darle midazolam, propofol, levomepromacina, quetiapina o haloperidol. Fármacos que sabemos que inducen más o prolongan más los días de delirio. Entonces, buscar la causa. ¿Qué le duele? ¿Por qué no duerme? Angustia, miedo, temor, tubos innecesarios, catéteres, deprivación de sueño, abstinencia y muchos otros más que deberé buscar. Y en esto es donde debemos ejercitarnos. Buscar sistemáticamente cuál es la causa por la cual mi paciente tiene delirio. No quedarnos en el facilismo de decir es un paciente con antecedentes de toxicomanía y es abstinencia. Eso puede suceder y es frecuente, pero muchas veces hay otras circunstancias más que también debo tratar. No hay evidencia que los antipsicóticos acorten la duración de delirio, disminuyan la aparición de delirio, disminuyan la incidencia de coma o aumenten los días libres de ventilación mecánica. La dexmedetomidina, ¿sí?, parece lo más prometedora, es mejor que el haloperidol, genera un sueño más fisiológico, que genera un sueño REM, podría tener un rol en la prevención. Recuerden la diferencia, una cosa es tratar delirio, que en realidad no lo trato, sino trato la excitación o la parte motora, y otra cosa es prevenir delirio. Bueno, la dexmedetomidina parecería tener un rol en la prevención del delirio. Por eso,
al ingreso del paciente, que tiene altas chances de delirio porque tiene sepsis, porque es un paciente añoso o porque tiene una lesión cerebral, bueno, infusión cíclica nocturna a dosis baja de dexmedetomidina. Tiene un efecto neuroprotector, disminuye la necesidad de otros sedantes, disminuye la necesidad de opioides y mejora la calidad de sueño generando un sueño REM. La prevención, lo más importante, maximizar la estrategia no farmacológica, cosa que tenemos quizás olvidada, no usar benzodiazepina y no usar sedación profunda. Evitar el coma, salvo casos especiales, distrés muy graves, hipertensión endocraniana e incluso actualmente hay trials donde en shock no es necesario la sedación profunda. Entonces quedó claro que el delirio es un síndrome y no una enfermedad, y no la puedo tratar como enfermedad. Deberé identificar la causa, tratar esas causas agresivamente y dejar que el sistema nervioso se aclare solo. Es decir, sacarle todos los fármacos que no necesita, siempre intentar prevenir el delirio. Y el delirio va a ser la conjunción entre la vulnerabilidad del paciente, si es anciano, si vive solo, tabaquista o cardiópata, con los factores gatillos. Está en una terapia, con una sepsis a punto de partida respiratorio, lo bañamos en forma nocturna, le ponemos sonda vesical, le ponemos una vía central. Bueno, todo esto va a terminar en delirio. Entonces, generar todas las intervenciones que sean estrictamente necesarias. Entonces, esos factores gatillos van a ser una combinación de la enfermedad crítica más el ambiente de nuestras unidades. Ruido, luz. ¿Cómo prevenimos? Minimizamos el riesgo. Benzodiazepinas, morfina, anticolinérgico y corticoides, vamos a evitar su uso. Tratar infecciones, deshidratación, dolor, optimizar el delivery de oxígeno. Ayuda sensorial, aquí los terapistas ocupacionales son fundamentales, que el paciente no esté constipado y bien nutrido. Y vamos a proveer un ambiente adecuado de nuestra unidad. Tendrá que haber un reloj donde todos los pacientes puedan verlo o acceder al reloj, ¿sí? Evitar alteraciones sensoriales, es decir, evitar ruidos, luz, podemos usar tapones en los oídos y gafas oscuras, ¿sí? Modular el sueño, música, oclusión de oídos, no despertarlo por la noche, no bañarlo por la noche, visitas irrestrictas y movilidad temprana. Manejo de la ansiedad, de la agitación, de la angustia, primero no farmacológico, proveyendo un ambiente adecuado y contención familiar y afectiva, y bueno, y eventualmente dexmedetomidina. Si tengo un paciente agitado, lo primero que me pregunto es qué pasa. No directamente y en forma refleja indica un antipsicótico o un sedante. Entonces me pregunto, ¿tiene ansiedad? ¿Tiene dolor? ¿Sí? La inmovilidad duele, ¿sí? Hay un tóxico involucrado, un tóxico indicado en cuidados intensivos o un tóxico a que el paciente estaba habituado y lo deprivamos bruscamente. Hay una infección. Y podemos usar el acrónimo THINK, pensar. Tóxicos, hipoxemia, infecciones, inflamación o inmovilidad, no fármacos o deprivación de fármacos y trastornos del potasio o trastornos electrolíticos en general. Básico y lo más importante, tratamiento no farmacológico. Tapones en los oídos, evitar el dolor, música, soporte espiritual, visitas extendidas, terapia ocupacional, movilización temprana y prevención de infecciones. Y que el equipo de salud aprenda a tolerar y a anticiparse. Cuando hablo de tolerar que el paciente se mueva, tolerar que el paciente pida o reclame y anticiparse a lo que ya sabemos que limita el delirio. Bajar la iluminación, bajar el sonido innecesario, evitar despertares innecesarios. Pero ¿qué pasa actualmente con la pandemia por SARS-CoV-2? Bueno,
esto ha abierto un nuevo panorama en términos de delirio porque muchas de las intervenciones que deseamos hacer se ven restringidas. El riesgo de delirio en los pacientes infectados por COVID-19 se ve aumentado. Y se ve aumentado porque estos pacientes tienen restricción de las visitas. Así que habrá que reorganizar esta situación. Tienen limitadas, digamos, las intervenciones no farmacológicas. Si bien habrá que tratar la fiebre, evitar la inmovilidad, bueno, se hace difícil. Hay una ansiedad, depresión y un desasosiego global por la gran información que hay sobre esta situación. Entonces el riesgo de síndrome post-UCI y síndrome post-UCI a nivel familiar es altísimo, ¿sí? Y bueno, las alteraciones o disrupciones religiosas y espirituales con la imposibilidad de que el representante de su credo acceda a la unidad, ¿sí?, también es un posible disparador de delirio. El aumento de trabajo y el cansancio profesional, ¿sí?, lleva al burnout, y esto hace también que la carga de trabajo, ¿sí?, vaya en desmedro de la atención del paciente. Y por supuesto, ¿sí?, las disfunciones neurológicas inherentes, ¿sí?, a la misma infección. Hay algunas cosas que sabemos sobre este virus que no solo compromete las vías respiratorias, sino también el sistema nervioso central, como ya hemos podido ver, porque muchos de sus síntomas son a nivel del sistema nervioso central. Así que en sí mismo, la infección por este virus puede ser en sí mismo un agente delirógeno. Pero además de esto, el aislamiento humano que genera padecer esta enfermedad, los tiempos prolongados, porque las internaciones suelen ser largas, lejos de su familia y de otros seres queridos, la disnea que genera, el temor, ¿sí?, y la ventilación mecánica, por supuesto, bueno, todo esto genera un ambiente delirógeno ideal. En los pacientes con COVID-19 el delirio es una manifestación, o puede ser una manifestación, por invasión directa del sistema nervioso o por un proceso inflamatorio que secundariamente compromete el sistema nervioso, o por fallas de otros órganos, o por factores ambientales, como ya hablamos, ¿sí? El uso de sedantes, que en estos pacientes suele ser intenso, sobre todo si lo vamos a ventilar en posición prona. Entonces, son pacientes con alto riesgo de delirio. En situación de pandemia es cuando más estrictos debemos ser en acatar las normas o los bundles. Y el bundle ABDCF intenta cuidar al paciente en un marco holístico, verlo completamente, evitar las complicaciones agudas, como también así las complicaciones a largo plazo, evitando los síndromes post-UCI. Y sabemos que el cumplimiento de estos bundles produce mejor supervivencia, menos delirio, menos coma, menos estadía en UTI, así que de ninguna forma debemos dejarlo de lado. Lo que debemos hacer es adaptarnos a esta situación, manteniendo los bundles y los protocolos que sabemos que funcionan. Entonces la propuesta, sobre todo en los 3 primeros puntos, no hay demasiados cambios. Es decir, tratamiento del dolor, ventilación espontánea y suspensión de sedantes, y elegir el sedante para cada situación. Sobre estas situaciones no hay demasiados cambios. Sí sugiere mantener en un RAS profundo los pacientes que van a ser ventilados en situación prona, los que están bajo ventilación mecánica, ¿sí?, porque se puede hacer pronovigil si el paciente no está en ventilación mecánica con sedación ligera, pero si está en ventilación mecánica, sedación profunda, y por el menor tiempo intermitente, y usar, ¿sí?, los fármacos alfa 2 como la dexmedetomidina. Sí recomienda algunos cambios en términos del tratamiento del delirio. Ya sabemos que estos pacientes están susceptibles, ¿sí?, o tienen más chances de hacer delirio en cuidados intensivos, por lo que hay que medir regularmente el CAMICU,
o cualquier score de delirio que estén usando en su unidad. Y con el acrónimo Dr. DREE debemos buscar sistemáticamente enfermedades, disease intranosocomiales y tratarlas, drogas, ¿sí? Y evitar su uso, ¿sí? Y la E de environment, del ambiente, maximizar la calidad de sueño y minimizar, ¿sí?, las agresiones sensoriales. Con respecto a la familia, el acceso o las visitas extendidas o irrestrictas, sin lugar a dudas, se van a ver limitadas. Entonces, poner en manos del paciente y de la familia toda la capacidad tecnológica, todos los dispositivos, todas las posibilidades para que este paciente siga en contacto, al menos, ¿sí?, vía dispositivos telefónicos, videollamadas o lo que fuese, pueda seguir en contacto con su familia. La movilidad o el tratamiento de la movilidad, si el paciente está sedado, debe seguir al menos usando fisioterapia o movilidad pasiva. Es decir, bajo ningún punto de vista, el bundle ABDCDF debe evitarse. Lo que debemos hacer es readaptarlo. Entonces, más allá de la situación actual que se está viviendo, como conclusión general sobre el paciente con delirio en cuidados intensivos, hay que cambiar de paradigma, hay que cambiar la forma de pensar. No podemos seguir administrando antipsicóticos a todos nuestros pacientes. Debemos empezar a pensar en el uso de la dexmedetomidina. Debemos empezar a pensar en el tratamiento no farmacológico. Compromiso interdisciplinario, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, sacerdotes, todo el equipo de salud, políticas sanitarias que acompañen, ¿sí?, comprar el fármaco que haya que comprar y adaptar los cuidados intensivos para que la familia en un futuro pueda estar junto con su paciente, capacitarnos, cambiar la forma en la que estamos pensando y humanizar los cuidados intensivos. Muchas gracias.